pasada, el objetivo de este tercer encuentro sincrónico es discutir aspectos relacionados con la evaluación en la virtualidad. Eh, digamos que todos acá tenemos conciencia, somos conscientes que una de nuestras, digamos, misiones acá es acompañar a los estudiantes en este proceso formativo y uno de esos acompañamientos es precisamente el uso de la evaluación. Quisiera comenzar preguntándoles a ustedes en esta contingencia en la que estamos, ¿qué estrategias evaluativas se han pensado? ¿Cómo han visto la evaluación en estos días ustedes? Sí, tengo. No, mentira, no tengo que. Wilson tiene la mano levantada. Wilson. Sí, señor. Pienso que la evaluación en estos tiempos de educación virtual cambia totalmente. Tiene que ser Sí. una evaluación vista ya desde unas características de utilización de herramientas TIC, y en ese sentido pienso que la evaluación tiene que continuar con el carácter continuo y permanente, pero utilizando otro tipo de herramientas. En ese sentido hablo yo de herramientas virtuales, y una herramienta que nos favorece mucho la virtualidad es pensar en la estrategia de las rúbricas y los test virtuales y las plataformas que nos ayudan pues como a evaluar los estudiantes. Muy bien, profe. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quién más tiene algún aporte que compartir con nosotros? Por ejemplo, Jorge, yo. En mi caso, la plataforma que manejamos en la institución donde soy docente nos da la opción de hacer cuestionarios, y en esos cuestionarios nos permiten hacer diferentes tipos de preguntas: falso y verdadero, apareamiento, pregunta abierta, selección múltiple, completación. Entonces, esto nos ayuda mucho a nosotros en el área de la salud, pues debido a que son temas que necesitan mucho de práctica. Entonces, no vemos cuál es la contingencia que estamos haciendo nosotros, dando la teoría, digámoslo así, o la temática teórica, y la práctica dejarla para en el momento que se vuelva a retomar el semestre presencial. De acuerdo, muy buenas tácticas. De hecho, la semana pasada Francisco mencionaba unas herramientas, por ejemplo, Kahoot, para crear pruebas en línea de tipo selección múltiple o falso y verdad. Son estrategias que quedan en línea, a los estudiantes se les manda un link, y de hecho, si se quiere hacer en vivo, pues en tiempo real también hay una posibilidad a través de un código que se les comparte para que hagan una especie de concurso. ¿Quién más? ¿Quién más nos comparte su experiencia? Yo quisiera mencionar, perdón. Sí. Quisiera mencionar que aquí más que nunca tenemos el llamado a los profesores a evaluar realmente esos aprendizajes que queremos encontrar en los estudiantes, más que ellos respondan cosas de memoria, a evaluar que realmente hayan interiorizado los conceptos y los hayan entendido, y que sean capaces de explicarlos y de ponerlos en sus propias palabras, porque ahora o sea, ellos pueden perfectamente abrir la lectura y copiar y pegar, o simplemente responder las preguntas de forma correcta, pero ¿cómo hacemos para saber que ellos realmente lo aprendieron? Y creo que ahí es donde entran en juego todas estas otras plataformas como Kahoot, como Menti, como estas que nos permiten ir buscando esa apropiación de los conceptos de diferentes maneras. Muy bien, muchísimas gracias, profe. En el chat, Diego, responden que Carlos Alberto dice que los test virtuales o gamificación pueden darnos oportunidades de evaluación. Por lo virtual, la evaluación cualitativa me parece. Y Lady Andrea nos dice que se cambia de herramientas de evaluación, pero el sentido de la evaluación sigue siendo el mismo, una evaluación permanente que permita retroalimentar los procesos de aprendizaje. Muy bien. Empiezan a aparecer... Sí, profe. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bueno, ya buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera dar una apreciación, y es la siguiente, porque lo he estado pensando desde hace días
y adicional, ese pensamiento ha pasado por casos que me ha tocado escuchar y presenciar en el tema de la evaluación. Estudiantes que, no sé, será desde la ética o desde su proceso de vida escolar, que, ejemplo, colocamos una evaluación de manera virtual con un tiempo delimitado y entre ellos se pasan las respuestas. Entonces, yo pienso de que sí, hagamos la evaluación de manera virtual con plataformas, con un tiempo delimitado, en vivo, pero también hay que apuntarle a las preguntas abiertas, las preguntas donde el muchacho tenga que argumentar, que de cierta forma, no sé, nos dé la posibilidad de corroborar de que a través de esa pregunta abierta el pelado o el muchacho logró asimilar X contenido o pasó por él y no le pasó de manera plana, que él se cuestionó, no sé, otra forma de evaluar a través de proyectos que los lleven a investigar, ya que estamos utilizando las plataformas, porque no me cierro la posibilidad, porque estaría mal, y más en el momento en el que nos encontramos, pero sí me genera cierta desconfianza, ciertos procesos de evaluación donde los muchachos, lamentablemente, en nuestro contexto, muchos están inclinados en hacer la trampa, en pasarme las respuestas, cosas así. Serían organizarlo de tal forma de que no se preste para eso. Y eso es una de las cosas que me preocupa. Y quería hoy colocarla en consideración de ustedes para hacer una especie de reflexión. Gracias. Muchas gracias a usted, profe. Ese aspecto que usted menciona es bastante importante. Y es Pero, profe, porque, sí, perdón, Diego, iba a hacer ahí una sí, señor. pequeña acotación ahí, y es que lo que está planteando, lo que acaba de plantear el profesor, junto con lo que acaba de plantear la profesora anterior, nos pone en dilema de si la evaluación debe ser memorística o un aprendizaje más significativo, en el sentido de que si estamos evaluando por temas como aprendizaje de preguntas como falso y verdadero, selección múltiple, etcétera, etcétera, pues estamos evaluando, aunque las herramientas tienen, hoy en día tenemos herramientas que permiten sacar de un banco inmenso de preguntas, volver aleatoria las respuestas, o sea, miles de combinaciones. Igual los muchachos son muy hábiles y se pasan todo esto. Inclusive tenemos sistemas que se llaman de proctoring, que son de vigilancia. Son sistemas un poquito costosos, pero son sistemas que permiten hacer una vigilancia del estudiante, y si el estudiante, por ejemplo, no le permite copiar ni pegar, no le permite salirse de pantalla, ni de cambiar de navegador, ni nada de esas cosas, entonces digamos que está limitado. Y si lo ve que está con el contacto con otras personas, le puede anular el examen. Hasta ese nivel vamos llegando. Pero la pregunta, yo creo que de fondo ahí detrás está entre un aprendizaje significativo y un aprendizaje memorístico. Es un tema que creo que Diego va a tratar ahora mucho más. Sí, señor. Gracias, rector. Sí, de hecho lo que estaba mencionando yo ahorita es eso. El profesor hace esa reflexión tocando un asunto bastante importante y es la ética. ¿Qué estamos entendiendo por formación nosotros como profesores? ¿Cuál es el objeto de estudio y cuál es el objetivo o resultado de aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Y cuál es la finalidad en términos de la formación de ese ser en cuanto a una persona que está construyendo sociedad también con sus acciones, incluso desde que se forma? Todas esas cuestiones son bastante, digamos, polémicas en la práctica, en el día a día. Y yo me ponía a pensar que aún con estas herramientas que el rector mencionaba ahorita y cualquier otra, los estudiantes, como lo mencionamos ahorita en tono jocoso, nos volvemos muy curiosos en este tipo de circunstancias, bastante creativos. Entonces, una de las reflexiones que queremos dejar con este conversatorio de hoy es precisamente eso. Así como la semana pasada Pacho
reconociendo su interés en tener las herramientas, las mostró para que ustedes vayan y busquen y vayan y las adapten a sus contextos y a sus prácticas cotidianas. Mi objetivo hoy es mostrar a grandes rasgos unas reflexiones de lo que entendemos aquí por evaluación para este tipo de contextos, para que ustedes en sus prácticas cotidianas lo lleven a sus aulas virtuales de clase, por así decirlo, y que después de todo este proceso queden esas reflexiones, esas herramientas allí. Vale la pena también mencionar o recalcar lo que mencionaba el rector ahorita, y es que son muchas preguntas las que surgen acá en cuanto a qué estamos entendiendo por la palabra evaluación, qué estamos valorando cuando evaluamos. Evaluamos la memorización, valoramos la construcción de un conocimiento que sea pertinente para un estudiante o que sea pertinente para nosotros. Si estamos basándonos en problemas o en casos, a qué tipo de problemas o a casos ajenos, casos contextuales de su propia área de conocimiento, etc. Pero de entrada es muy importante y espero que Francisco y el rector estén de acuerdo con esto, y es que nuestro objetivo acá no es adoctrinar frente a una forma de evaluar. Nosotros damos un panorama sobre lo que entendemos por evaluación, sobre la construcción de este conocimiento, pero no es el objetivo de este conversatorio definir cuál es la evaluación que se tiene que hacer, por qué sí o por qué no, porque eso responde a unas cuestiones que diría yo son muy particulares. En ese sentido, vamos a empezar a discutir el asunto de la evaluación en los cursos virtuales. La evaluación, lo primero que queremos mencionar acá es su importancia. Es una actividad importante para mejorar la calidad educativa, sobre todo a partir de la proliferación de estas opciones formativas y el crecimiento del número de estudiantes inscritos en programas de esta modalidad. Cuando nosotros nos enfrentamos a una modalidad virtual, profesores, vamos a tener la incertidumbre de cómo vamos a hacer para, con el volumen de estudiantes que tenemos, poder dar cuenta nosotros y ellos de este proceso de aprendizaje. Precisamente herramientas como las rúbricas o los cuestionarios, digamos que nos facilitan un poco el trabajo, pero sigue quedando la incertidumbre, bueno, cómo ellos y yo vamos a dar cuenta precisamente de todos estos procesos que cada uno realiza. Estamos buscando en este sentido mejorar la calidad. Cada modelo educativo, cada sistema de enseñanza, ya sea, digamos, de un país o de una ciudad o de un municipio, de una universidad, de un colegio, tiene su proyecto institucional, digamos, unos perfiles de salida de sus estudiantes. Nosotros en CEIPA tenemos un perfil de nuestros estudiantes de administración y contaduría, las facultades de ingeniería tienen otras, los colegios por su, digamos, por su modelo pedagógico, por su plan educativo institucional tienen otros. Pero digamos que en todos los casos lo que es transversal es que la evaluación nos ayuda, entre otras cosas, a mostrarnos y a mostrarle al estudiante cuál ha sido el nivel de apropiación y de construcción de ese conocimiento. Llámese construcción y apropiación del conocimiento en el paradigma cognitivo pedagógico en el que cada uno se mueva. Además, la mejora de la calidad es una tarea que debe ser continua y abarcar a todos los actores y procesos implicados. Más adelante voy a formular la pregunta y va a quedar, digamos, como abierta, y es cuándo evaluar. Ahorita los colegas decían, la evaluación debe ser un proceso continuo. Entonces yo puedo hacer una contrapregunta. Entonces yo todo el tiempo debo preguntarles por la lección, si están aprendiendo o no. Debo preguntarles de memoria qué saben, o todo el tiempo debo plantearles los problemas, o todo el tiempo tengo que hacer un quiz, o cómo. ¿Cuál es la herramienta, el instrumento que tengo para la evaluación? Porque digamos que hay metodologías en las que listo, terminó la clase, quiz, o terminamos tema, quiz. Pero ¿qué es lo que el profesor está encontrando en el proceso de enseñanza, en su proceso de enseñanza, que en un momento dado, él diga, en este momento yo veo que mis estudiantes están dando cuenta de lo que estoy enseñándoles, ellos están mostrándome sus aprendizajes a través de, y ahí está el espacio, ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo voy a ver yo, a través de qué observables, de qué evidencias, que es una palabra que se utiliza mucho en el modelo por competencias, por ejemplo, cuáles son las evidencias que me van a mostrar que el estudiante está mostrando el desarrollo de su competencia? Flores y López dicen al respecto que existe una gran necesidad de investigación empírica que ayude a identificar los factores, ojo con esta palabra,
que afectan a la educación en línea, siendo fundamental en este ámbito determinar los aspectos que los estudiantes consideran importantes para usar esta evaluación y mejorar así su efectividad y los resultados de aprendizaje. Profesores, si la evaluación va a ser un mecanismo de medición, al estudiante no le va a gustar que lo midan mal. El estudiante no va a esperar que tenga una baja nota. Entonces, si en el proceso que mencionaba la semana pasada el rector y Francisco, no hay un movimiento del estudiante hacia ese aprender, una motivación, un desarrollo de ese querer aprender porque hay un fin allá, la evaluación no va a ser más que un mecanismo de presión para obtener una nota que me dé un estándar dado. Por ejemplo, una beca, un promedio, un beneficio propio, un beneficio de la universidad, etc. ¿Cuáles son los factores entonces, profesores, que debemos tener en cuenta para que en este ámbito de la virtualidad podamos plantear evaluaciones? Vamos a tomar como ejemplo uno de los varios modelos que existen en cuanto a la formación, y vamos a tomar específicamente el ciclo de la evaluación formativa. Dice acá que la evaluación formativa considera la evaluación como parte del proceso cotidiano en el aula. Esta la utiliza para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje y tomar decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes. Ahí empieza a salir una palabra que es recurrente. Trabajo cotidiano en el aula, porque lo mencionamos ahorita, debe ser continua y digamos que todos acá lo tenemos claro. Así como todos tenemos claro que necesitamos herramientas para la enseñanza de nuestra área de conocimiento, pero la pregunta es, ¿cuál herramienta? Y aquí es, ¿cómo voy a mostrar ese proceso evaluativo? Este esquema que nos presentan acá de la evaluación formativa tiene como varios pasos. En primer lugar, compartir metas de aprendizaje. Eso es un trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores. Clarificar criterios de ese logro. Es decir, yo desde el principio, y eso es muy importante, colegas, desde el principio de una actividad, de una unidad didáctica, de cualquier trabajo que usted proponga o actividad, los estudiantes deben tener claros cuáles son los resultados de aprendizaje o logro de las competencias o las evidencias de la competencia que se requiere mostrar allí. Y clarificar criterios de logro. ¿Cómo lo hacemos nosotros, por ejemplo, con ustedes? Con la rúbrica que les montamos en el campus para la presentación de esta unidad didáctica. Es decir, nosotros no solo les damos la guía de cómo realizar esta unidad didáctica, sino que además les damos la rúbrica de cómo les vamos a evaluar, para que las reglas queden claras. A partir de nuestro proceso del día a día, de ese cotidiano, nosotros vamos recolectando esa evidencia. ¿Cómo la recolectamos? Ahí es muy importante que el profesor defina cuál es el instrumento en el día a día para que el estudiante muestre eso. Entonces, por ejemplo, decían ahorita, la voz del estudiante, la opinión del estudiante, los aportes del estudiante, el trabajo en equipo de los estudiantes. Listo, entonces esas herramientas son evidencias que yo como profesor, conscientemente sé que me muestran estos criterios, que me dan cuenta de esos criterios de logro, de esa competencia o de ese aprendizaje, o como yo lo llame en mi modelo pedagógico. A partir de esa evidencia que pues no voy a tampoco demeritar acá que los cuestionarios o los quizzes o los trabajos que ustedes pongan, desde que esté bajo un diseño que responda a un objetivo claro, son válidos también, pues más adelante con ellos hay que interpretar esa evidencia. Es decir, llegar a un punto en el que yo, digamos de manera constante, diga, listo, siento que los estudiantes, con estos resultados que me están mostrando hasta ahora, estos resultados parciales, parece que no la tienen clara todavía. Entonces, debo mostrarles algo más. Debo montar este material. Debo plantearles una actividad, digamos, de trabajo en equipo. O debo formular esta actividad o esta otra. Con esa interpretación que ustedes hagan, identifican una brecha en el aprendizaje. Es decir, lo que Vygotsky llamaría una zona de desarrollo próximo. Un espacio, una diferencia entre el nivel esperado y el nivel actual de desarrollo de los estudiantes. Y con base en esa identificación, retroalimentarlos. Ya ahí donde ellos sí les vean, muchachos, está pasando esto. Ese proceso puede ser incluso general, cuando uno llega a un punto en el que dice, bueno, muchachos, vamos a hacer un pare acá,
estoy sintiendo que está ocurriendo esto, hemos desarrollado estas temáticas. En el caso, por ejemplo, de CEIPA, estos objetos de aprendizaje a la luz de un trabajo transversal que nosotros llamamos Nueva Aventura Empresarial. Siento que estamos dejando de lado esto, siento que los resultados están mostrando que hay como esto en una aproximación que yo he hecho a sus respuestas y debemos volver. Luego de que se retroalimenta a los estudiantes, uno como profesor, que es el responsable de la organización de la enseñanza, ajusta y vuelve a recolectar la evidencia. Por eso aquí dice ciclo de retroalimentación. Y vuelve y empieza el ciclo si es necesario. Si luego de que esto ocurra, en este ciclo vuelve y hay como unas brechas que yo considero que son muy importantes, pues vuelvo y arranco y voy moviendo a mis estudiantes y se van moviendo conmigo para que al final se cierre la brecha. Por eso es tan importante pensar que la evaluación debe ser un proceso constante, colegas, porque dejar la evaluación como una actividad aislada solo para el final me priva de darme cuenta cuál es el sentir del estudiante frente al objeto de conocimiento, cómo se está acercando a él. En ese sentido, una evaluación escrita al final, un cuestionario al final, un ensayo al final, una entrega al final, una exposición al final, es un diagnóstico cuando ya no se usa, cuando ya un estudiante dice, pues profe, eso fue lo que yo entendí, es lo que te está diciendo a través de lo que te muestra. En estos procesos debe ir de la mano tanto el componente evaluativo que yo tengo en mi formación, en mi formulación como profesor, como el desarrollo de la competencia que yo con ellos he hablado desde el principio, que está alineado con un modelo educativo. Por eso es tan importante que en los programas, colegios, universidades, escuelas, donde sea que lo vayan a aplicar o lo estén viviendo, hay que tener muy claro cuál es el sujeto que estoy formando, a quién estoy formando. Porque con base en eso es que yo me doy cuenta para qué evalúo y cómo evalúo. ¿Cómo vamos hasta ahí, colegas? Preguntas. Súper. Diego, sí, una preguntita. Sí, señor. Aló, ¿me escuchas? Sí, señor. Sí, Diego, lo que pasa es que en el proceso de evaluación hay que tener presente como las diferentes etapas que se viven, valga la redundancia, en ese proceso. En el diseño de la evaluación hay que pensar para qué se va a diseñar. Si, ejemplo, la evaluación se va a diseñar para un proceso de diagnóstico, es diferente a una evaluación formativa o a un tipo de evaluación que tenga que ver con contenidos o resultados. Y es muy importante también en el proceso de evaluación pensar en la autoevaluación, que incluso en la autoevaluación considero que es donde los estudiantes más les falta por aprender porque no están formados para autoevaluarse. De acuerdo. Sí, señor. Ahorita, digamos, más adelante vamos a hablar digamos, de esos tres modelos de evaluación que se pueden dar en el aula, auto, co y hetero, ¿cierto? Y a propósito de lo que mencionaban ahorita, del componente ético y de ese, digamos, deseo del estudiante como por ganar, pues claro, un estudiante que sabe hacer sus cuentas y ve que no le va a dar, pues en la autoevaluación se pone 5, ¿cierto? Eso es un proceso que hay que, digamos, formular bastante bien con los estudiantes y eso es a partir de procesos de diálogo constante y reflexión con ellos. Pero de nuevo, ahí vuelve y entra el asunto del sujeto que estamos formando. Es decir, nuestra actividad como profesores nos lleva a encontrarnos con ellos en un espacio donde se forma no solamente en lo académico, sino en valores. Y uno de esos valores es la sensatez para decir, en efecto, profe, a mí no me está dando, me está faltando profundizar en eso. Pero eso también parte, entre otras cosas, y voy a tomar la licencia de decirlo como profe, que he tenido la fortuna de estar también en colegios. Eso es un proceso que en el día a día y en el contacto y en el diálogo con los estudiantes uno lo va encontrando. Y es cuando, como lo mencionaba un profe la semana pasada, se cortan esas brechas y hay como un asunto humano detrás del objeto de conocimiento científico, por así decirlo. Es ahí donde un estudiante, a través del ejemplo y de ver cómo en el diseño del plan de área, por ejemplo, se ve un asunto aplicado, por ejemplo, o formativo, el estudiante dice, esto en efecto sí puede servirme, a esto sí le debo poner, digamos, meter la ficha porque es algo que me va a servir más adelante.
Pero, profe, tiene toda la razón. Esos son aspectos que, dependiendo de la evaluación, hay un momento y hay un tipo de pregunta que se debe formular. A propósito, yo formulo unas preguntas acá. La evaluación en los cursos virtuales va más allá de la necesidad de conocer el nivel de apropiación. Ojo con esto, va más allá de conocer el nivel de apropiación de conocimiento por parte de los estudiantes, siendo necesario preguntarse por las razones para desarrollar las evaluaciones y planificar lo que se desea evaluar. Para ello nos debemos hacer los siguientes interrogantes, entre otros. Pero yo diría, esto es un asunto muy personal, y ahorita escuchamos opiniones, yo diría que lo primero que hay que tener muy claro es a quién voy a evaluar. O sea, quién es el sujeto que está en la presencialidad al frente mío. Pero como no es el caso, ¿quién es ese estudiante que está al otro lado de la pantalla? O sea, ¿quién es ese sujeto estudiante que se acercó a mi institución, al sistema educativo? ¿Qué está esperando? ¿Qué está buscando? ¿Qué voy a evaluar? O sea, ¿cuál es el objeto de conocimiento que yo necesito evaluar? Por unas demandas institucionales, también por un deseo personal que se ha construido con el estudiante, porque hay unas finalidades de la enseñanza en mi escuela, en mi colegio, en mi universidad. Voy a justificar esa evaluación. ¿Por qué y para qué evaluar? ¿Qué moviliza la evaluación? ¿Necesito llenar la planilla de calificaciones? ¿Necesito hacer un proceso continuo? ¿Estoy haciendo una investigación o estoy planteando un estudio situado en mi escuela y necesito hacer este tipo de diagnóstico, este pretest? ¿Para qué voy a evaluar? Necesito ver cómo vamos. Necesito que pase el tanto por ciento como en algunos modelos se pensaba. ¿Cuándo evaluar? Evalúo al final. Hago un diagnóstico como mencionaba el profe ahorita. Hago un pretest y un posttest. Me dedico a hacer quizzes todo el semestre. Hago 4 parciales del 25. Hago 5 del 20. ¿Cuándo evalúo? ¿Y cómo evalúo? Entonces, en el cómo ya entra la metodología. ¿Qué metodologías, qué herramientas voy a utilizar? Pero esto, colegas, todo va de la mano. Es decir, el cómo evaluar va de la mano del qué. El cómo va de la mano de a quién. El por qué va evaluado del cómo. El cuándo del cómo. Todo va entrelazado. Porque si yo aíslo una de las respuestas, uno de los dos nos vamos a perder. O el profesor va a plantear mal una evaluación, o los estudiantes al responder el cuestionario, el quiz, hacer la exposición, la cartelera, el mapa conceptual, el ideograma, el mapa mental, el resumen, el video, lo que vaya a hacer, lo que se le vaya a proponer, no está alineado con el objeto de conocimiento ni con el modelo, digamos, formativo que yo estoy planteando. Si estoy planteando estudiantes que sean muy pilos, muy reflexivos, que tengan una conexión con la comunidad, lo que sea, yo debo tener muy claro cuál es el instrumento que me va a posibilitar, que le va a posibilitar a él primero y a mí ver cuál es el nivel de desarrollo de la competencia, por ejemplo. Ahora, voy a traer a colación a la UNESCO porque ellos mencionan que una evaluación debe asegurar por lo menos 3 aspectos de calidad: la validez, la fiabilidad y la justicia. ¿Por qué la validez? Realmente los métodos y herramientas utilizadas evalúan el aprendizaje del estudiante con base en los objetivos de formación. Es decir, ¿es válida la evaluación que estoy planteando? Es decir, no le estoy saliendo al paso con cualquier quiz que me invente a última hora porque hoy no tengo clase para darles. ¿Es válido lo que yo les estoy planteando como método y como herramienta? Fiabilidad. Debemos utilizar varios métodos de evaluación. Ojo con esto, varios métodos, debemos variar. Debemos mostrarles a los estudiantes, por lo que mencionábamos la semana pasada, distintas estrategias de valorar colaborativamente qué es lo que él está haciendo y qué es lo que yo estoy haciendo, incluyendo escalas de calificación, rúbricas de evaluación, corrección de trabajos, etcétera, etcétera. Ahí entra, por ejemplo, la auto y la heteroevaluación. Justicia. Se deben considerar las capacidades y las preferencias de aprendizajes de los estudiantes y no tener prejuicios y no alinearse con los objetivos de formación. En otras palabras, si uno quisiera, la evaluación en el 100% de los casos
tendría que ser, digamos, cerrada en el sentido de no atender a los sujetos. Y en esos casos, pues unos pocos pasan la brecha, por así decirlo. Pero aún algo tan, voy a ponerlo así, algo tan estandarizado y tan estricto como la evaluación debe atender al componente humano, debe atender al sujeto, a las necesidades y a las expectativas de aprendizaje. Y todo este proceso que nos están mencionando acá nos llevan a poner al estudiante nuevamente en el centro del proceso. Por eso la primera pregunta, colegas, es ¿a quién voy a evaluar? Porque antes de eso la primera pregunta que una institución se formuló es ¿a quién le voy a enseñar? ¿Cuál es el sujeto que va a ingresar a mi institución? ¿Cuál es ese, por decirlo así, ese perfil de entrada? Vamos a hablar ahora de las dimensiones de la evaluación. Hemos basado nuestro discurso en COBOS, que menciona que son múltiples los elementos que deben evaluarse para asegurar la calidad y eficiencia del proceso de formación en entornos virtuales. Estos deben considerarse de manera íntegra durante la realización de cada curso o programa de formación virtual. Y para ello hemos formulado 6 dimensiones. Puede haber más dimensiones, de acuerdo, como les decía ahorita, a un modelo pedagógico y cognitivo que nos muestre los niveles de aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a lo pedagógico, una evaluación debería mostrar congruencia y claridad de los objetivos, debería mostrar rigor científico, debería mostrar relevancia y actualidad, claridad y secuencia del curso y que dé cuenta, aún en la virtualidad, que hay una interactividad entre estudiantes y entre alumno y docente. Ojo con esto, colegas, el hecho de que los estudiantes estén en la virtualidad no los exime a trabajar en equipo, por ejemplo. Porque el hecho de que ellos estén encerraditos en su casa no quita el hecho de que se puedan conectar. Y más ahora que son nativos digitales y que tienen una forma de contactarse que, no yendo muy lejos, hace 10 años tal vez no tenían. Entonces, hay que identificar desde lo pedagógico cuál es la pertinencia de la evaluación. La congruencia y claridad, el rigor, relevancia de actualidad, claridad e interacción. La tecnología, algo que mencionábamos la semana pasada, debe haber una funcionalidad y disponibilidad de hardware y software y debe haber una calidad en el servicio de red de internet. Digamos que esos son unos mínimos tecnológicos, que va alineado con la capacidad tecnológica, la competencia tecnológica, el saber tecnológico que mencionaba el rector la semana pasada en el modelo TIPAC. La interfaz. La semana pasada, Francisco les mencionaba varias herramientas para movilizar el aprendizaje de los estudiantes y sus actividades de enseñanza. Pero también la parte evaluativa debe dar cuenta de una interfaz que sea amigable tanto para ustedes como para los estudiantes. En la actualidad, y como espero lo hayan visto en el material que les dejamos en la plataforma, hay bastantes, digamos, mecanismos, herramientas que pueden ser utilizados para que ustedes evalúen a los estudiantes. Que va desde plataformas para crear quizzes, plataformas para crear material que ustedes les pueden pedir como evidencia de un aprendizaje, mapas conceptuales, mapas mentales, y que son, digamos, plataformas que son ya muy amigables para el montaje de cosas, porque tienen una navegación y un código web bastante fácil de utilizar. Disponibilidad de plataforma, tiempo de respuesta de la plataforma, facilidad y formato de la interfaz. La evaluación, las retroalimentaciones, los procesos de seguimiento también deben dar cuenta de estas cosas. Por ejemplo, la gestión. Debe haber un acceso oportuno al curso en línea, debe haber una actualización del curso en línea y una introducción al curso en línea. Es decir, cuando ustedes formulan un curso, desde el principio, colegas, y esto es bastante importante, creo que Francisco lo mencionó la semana pasada, el estudiante debe encontrar todo el material y todas las, digamos, las reglas de juego e incluso si se puede fechas y modalidades de evaluación que va a tener un curso. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es también mostrarle al estudiante que debe organizarse en los tiempos y en sus dinámicas para que realmente se oriente en todo el proceso. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo con el permiso del rector y de Francisco. Nosotros en CEIPA, desde antes de que empiecen los núcleos con los estudiantes, la plataforma ya ha sido montada con fechas y con toda la libreta de calificaciones creada para que un estudiante sepa cómo está dividido, cómo está repartido ese 100% de la calificación.
y son aspectos que incluso vienen formulados desde el modelo pedagógico de la universidad. Un porcentaje para tal cosa, otro porcentaje para otra y otro porcentaje para otra. Y eso se conecta con las orientaciones al estudiante, orientación oportuna, una actitud de apertura del profesor y sobre todo que todo esto que les he mostrado hasta ahora y que les hemos mostrado como equipo de CEIPA realmente motive al estudiante, lo lleve a que encuentre una necesidad real de apropiarse de ese objeto de conocimiento en sus prácticas cotidianas. Evaluación del estudiante. Hay que hacer una realimentación, debe ser pertinente, se le debe informar al estudiante qué se le va a evaluar, cómo se le va a evaluar, qué contempla la evaluación y pues digamos que al final del proceso debe haber una satisfacción respecto a la forma en que se evalúa. Cuando, digamos, nosotros en las universidades le planteamos a los estudiantes la evaluación de los cursos, que tiene una parte del profesor y una parte del curso, uno de los ítems que valoramos más, que deberíamos valorar más, es el asunto evaluativo. ¿Cómo ven los estudiantes que lo estamos evaluando? Porque eso nos ayuda a nosotros también a reformular, si es el caso, todo el asunto conceptual y metodológico. ¿Cómo vamos hasta ahí, colegas? ¿Sí vamos o no vamos? Ok, vamos. Muy bien, profesor Diego. Excelente, profe. Muy bien. Gracias, profe. Más comentarios, Quedamos súper opiniones. ¿Cómo se sienten? ¿Sí se ven Muy identificados? Sí, Claro, sí, total. Pues yo personalmente me identifico mucho, pues aunque no conocía los términos eh, exactamente cómo se debe hacer, es lo que de pronto, en mi caso, que utilizo bastante la virtualidad, pues uno hace. Entonces, bueno, o sea, conocer esos términos y conocer el trasfondo de todo lo que uno hace sin tener toda la información que ustedes nos están brindando. Profes, yo a propósito quiero como hacer una reflexión allí. El asunto de la evaluación en el mundo, y el rector, por ejemplo, que está haciendo su proceso doctoral, me puede ayudar también allí. Discutir el asunto evaluativo en el mundo todavía cuesta mucho. Todavía cuesta porque hay muchos modelos evaluativos, hay muchos modelos de la valoración del aprendizaje de los estudiantes. Yo me atrevería a decir que para cada paradigma cognitivo, pedagógico, hay una forma específica de evaluar o varias que son transversales. Por eso, y se los mencionaba al principio, aquí el objetivo no es adoctrinarlos en verdades terminadas. Estos son modelos, como les decía. Nosotros aquí lo hemos planteado, digamos, muy general, pero incluso nosotros dentro del CEIPA hemos desarrollado a lo largo de los años una forma de evaluar que está alineado con nuestro modelo pedagógico. Y por eso lo que les mostramos acá, como les mostraba Francisco la semana pasada, son pinceladas de los aspectos que desde nuestro punto de vista son más pertinentes. Pero qué bueno que les está llegando el mensaje porque de eso también se trata. Vamos a hablar un poco de las herramientas. Hay muchos tipos de estrategias para acercarnos junto con los estudiantes a la valoración de la apropiación de los conocimientos y el desarrollo de las competencias. Como les decía, en Internet particularmente hay bastantes aproximaciones a esas formas que responden a las necesidades de los profesores que a la vez han respondido a las necesidades de los estudiantes. Entonces aquí, digamos, nosotros vamos a hablar de algunas y valga la redundancia, muy por encima de las herramientas de evaluación, quedándole a ustedes la tarea de ir a buscar, de ir a revisar o de preguntarnos si lo consideran pertinente por esas estrategias según la necesidad que tengan en sus contextos particulares. La evaluación incluye un conjunto de técnicas y herramientas, pueden ser instrumentos, situaciones, recursos o procedimientos. El ideal es crear, ojo con esto, es crear instrumentos capaces de trazar las propias rutas y trayectorias de aprendizaje. ¿Cómo así? No siempre los trabajos escritos evalúan las mismas cosas por la misma naturaleza del trabajo. No todos los exámenes
por el tipo de pregunta evalúa las mismas cosas, ni están asociadas a los mismos objetos de conocimiento, ni están asociados a los mismos intereses formativos. Por eso es tan importante conocer el abanico, hacerlo cada vez más grande e irlo llevando a las situaciones concretas del aula. Pruebas objetivas, exámenes, respuestas cortas, ¿cierto? Proyectos, cuando, digamos, el curso da para que se formulen proyectos de impacto social, o si es una ciencia exacta, o es un proceso en el cual se pueda formular un proyecto de diseño, se puede plantear también. Preguntas intercaladas. Nosotros, por ejemplo, en las plataformas que utilizamos, podemos crear quizzes o exámenes, cuestionarios con varios tipos de preguntas: falso y verdadero, selección múltiple, elección múltiple, respuesta numérica, que monta una fórmula detrás y el estudiante debe crear el modelo para dar la respuesta, etc. Hay varios modelos adaptativos de acuerdo al material por el cual el estudiante ha transitado y de acuerdo a los resultados previos. Una prueba diseñada previamente por el profesor, obviamente, es capaz de formular ciertas preguntas de acuerdo al nivel. Es más o menos, los profesores de inglés están aquí con nosotros, me corregirán si es el caso, es más o menos lo que pasa con algunas pruebas, con algunos exámenes, que según el tipo, digamos, la respuesta que vayan dando en los exámenes, él como que se va ajustando al tipo de pregunta para que se mantenga, como para ver si es capaz de seguir en ese nivel o pasar al siguiente. Otros instrumentos son, por ejemplo, los portafolios y los mapas conceptuales. Digamos que algunas plataformas, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, en Brightspace, que es la nuestra en CEIPA, tiene la herramienta de portafolio. El profesor puede pedirle a los estudiantes que a lo largo del semestre o del periodo vayan creando un portafolio personal que al terminar el curso le va a quedar a ellos para que, digamos, muestre las evidencias de lo que desarrolló a lo largo de ese curso. Y obviamente, pues no solo es para que le quede después, sino para que, digamos, en algunos momentos de ese curso se vayan mostrando los avances. Una herramienta que es bastante potente, sobre todo cuando se tienen que calificar con unos criterios bastante específicos, son las rúbricas. A propósito, como les mencionaba ahorita, ustedes tienen una rúbrica de evaluación para el trabajo que van a presentar. Una rúbrica es una matriz, por lo general es una matriz de doble entrada, de filas y columnas, en las que se tienen en las filas los criterios que pueden o no ser ponderados y que se evalúan a través de unos niveles. Esos niveles, según la naturaleza de la escala evaluativa de cada institución, puede ir de 0 a 100, de 1 a 5, de 0 a 5, puede ser incluso cualitativa, ¿cierto? Otra herramienta que se utiliza son los foros. El asunto de los foros, colegas, también es algo que hay que formar muy bien con los estudiantes. Nosotros en CEIPA hemos utilizado hace bastantes años, no sé el rector si tiene el dato allí, nosotros venimos utilizando los foros como un mecanismo de creación de nuevo conocimiento. El foro es, señor. Desde el principio. Desde el principio, exacto. ¿Y por qué lo consideramos así? Porque el espacio del foro es donde nos encontramos a partir de una pregunta problematizadora que nos moviliza para crear nuevo conocimiento. Y como ese es el objetivo del foro, uno, digamos que direcciona al estudiante a través de la lectura y de las preguntas que uno le hace para que los aportes que haga estén en ese sentido. ¿Por qué? Porque si uno no hace eso, empiezan a aparecer respuestas clásicas como: estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero, sobre todo en la parte en la que dijo tal y tal cosa. Entonces, le pido a uno de los estudiantes, haga un aporte personal, un introductorio, el desarrollo de la temática y una conclusión. Y retroalimente a los colegas. Entonces, la retroalimentación de los colegas es: me pareció muy importante lo que dijo fulanita, por esto, esto y esto. Y ya, no dijo nada más, no le aportó nada, no le dio nada. Y realmente lo que uno busca en los espacios de foro, de debates, es crear nuevo conocimiento a partir de la colaboración, a partir del compartir esas construcciones de conocimiento. Nosotros, digamos, en nuestro modelo pedagógico, le damos un peso importante a los foros. Listas de control. En algunas plataformas se puede ver por parte de los profesores a qué
a qué materiales o qué recursos o qué material, videos, material interactivo han accedido los estudiantes y ellos pueden ver también el nivel de que han completado de un curso. Presentación o exposición a través de videoconferencias, ese puede ser un fuerte que nosotros desarrollemos a lo largo de esta contingencia, colegas, es lo que estamos haciendo aquí nosotros, estamos presentándoles y exponiéndoles algo a ustedes. Registros anecdóticos y diarios de clase, entonces aparecen las actas, aparecen los protocolos, digamos, para los seminarios. Se utiliza mucho en los seminarios. De acuerdo a lo que se desarrolla en una sesión, una persona se encarga de tomar el acta, la bitácora o el registro anecdótico y lo deja a disposición de los colegas para que lo puedan hacer. Existen varios tipos de registros anecdóticos, colegas. Puede haber ideogramas, mapas conceptuales, referencia o biografía de los autores que se mencionaron en la sesión del seminario. Puede haber narrativas, entre otras. Y los diarios de clase, pues que nosotros, digamos, en el ámbito investigativo solemos utilizar mucho, pero que aún para la evaluación podemos utilizar los diarios de campo, los diarios de clase. Colegas, esas son algunas herramientas. En la plataforma hemos citado algunos ejemplos de herramientas que pueden ser útiles, al momento de planear y realizar una evaluación. Sin embargo, recordemos que debemos buscar diferentes fuentes de información de las cuales podemos obtener más ejemplos al respecto. Invitamos pues a los colegas a buscar en internet y en YouTube, donde les muestran tutoriales y algunas, digamos, algunas orientaciones para crear los instrumentos. Recuerde que la misión es ajustar la herramienta según las respuestas a las preguntas que formulamos anteriormente. Antes de hacer esta actividad, porque de pronto el tiempo no nos va a dar, quisiera mostrarles unos ejemplos más. Uno que utilizamos, como les mencionaba ahorita, era el portafolio. El portafolio es una forma en la que el mismo estudiante puede ver cómo va evolucionando ese proceso de aproximación al objeto de conocimiento. Los portafolios pueden ser individuales o grupales. Normalmente en los cursos, como les mencionaba al principio, que ya tienen modalidad 100% virtual, los grupos suelen ser grandes. Y si son programas universitarios, pues los programas específicos pueden dar para que los estudiantes se reúnan entre ellos o también se puede prestar para la interdisciplinariedad. El portafolio es una estrategia para aprendizaje autónomo o colaborativo. Está enfocado a apropiar y crear nuevo conocimiento y facilita estos aspectos: la coevaluación, la autoevaluación, el seguimiento y la retroalimentación. ¿Qué estamos entendiendo por autoevaluación? La que, como mencionaba el profe ahorita, es la que hace él mismo a través de, no sé, puede haber algunas rúbricas, puede haber un texto escrito, puede haber un texto con unos parámetros específicos, etc. La coevaluación es cuando digamos, mi colega me evalúa. Entonces es una evaluación que se da entre pares, entre colegas. Y la heteroevaluación es cuando el profesor o cuando un tercero es el que entra a evaluar, digamos, desde otra posición, según los criterios, el trabajo de los estudiantes. Un portafolio puede ser un producto que quede de un curso para un estudiante, de un seminario, de un curso de formación específica, y que en algunos casos, de acuerdo al área de conocimiento, por ejemplo en CEIPA, puede servir para que el estudiante haga unos procesos de consultoría para una empresa, por ejemplo. Esos son algunos ejemplos. Para cerrar esta parte, quisiera hablar de unas reflexiones cortas. La evaluación debe ser integral y holística. Debe incluir aspectos que van más allá de la solo validación de la apropiación. Validar es importante, colegas. No vamos a decir que no. Pero sentimos que la evaluación debe superar esa brecha de solamente ver cuánto sacó el estudiante o cómo le fue. Cómo le fue implica más que una nota numérica o, si es el caso, cualitativa, porque debe ser continua. Y el número va a estar cambiando todo. A propósito de lo que mencionaron al principio, quisiera ponerles dos ejemplos más. De algunas herramientas que sirven precisamente. Lo primero que uno hace
proceso reflexivo se tiene de que haya un componente ético y que haya, el estudiante debe ser consciente a través del proceso que hagamos con ellos de la necesidad de ser ético en todos los momentos. ¿Me están escuchando ahí? ¿Ya me escuchan bien? Ya sí estás bien, Diego. Ya sí, es que se Ah, la qué señal pena. completa. Ah, bueno. Está Qué pena, malo con el colegas. sonido. No sé si es el sonido o la red. La Puede red, No, ser fue la la red. red. es la red que hasta ahora está todo el mundo conectado, no se preocupen, profe. Con certeza. Así es, profe. Entonces les decía que, es decir, yo siento y yo espero pues que podamos discutirlo en otro momento si tenemos el tiempo acá. Antes que utilizar cualquier herramienta tecnológica o restringirle las cosas o todo eso, el estudiante colaborativo, pues conjuntamente con uno, de manera colectiva a través de la voz y el ejemplo, debería haber la necesidad de ser honrados en estos procesos, de ser honestos, porque se está formando a un ser humano, estamos formando también en valores, no solamente en lo conceptual o digamos, en lo científico, por así decirlo. Entonces, el primer mecanismo para evitar el fraude es llamándolos a que no hagan fraude. Involucramiento del estudiante, diversificando de herramientas y de métodos. Ya yéndonos para lo tecnológico, como lo mencionaba el rector, rector, ¿nos recuerda cuál es el nombre de ese código, de ese mecanismo, el que monitorea? Rector, el micrófono está apagado. Son software que se conocen como Procter, que lo que hacen es grabar y si encuentran alguna interferencia, ya sea de sonido o de video o alguna cosa, cancela el examen como tal. De acuerdo. No se escuchó. Nosotros usamos Respondus, que es un sistema que se usa en el, bueno, que usamos hasta que lo necesitábamos, porque cuando cambiamos el mecanismo de evaluación ya no tenía sentido. Sí, señor. Lo que decía el rector, para los que no alcanzaron a escuchar ahorita, es que este tipo de software lo que hace es grabar al estudiante y si el software a través del código, pues que tiene el algoritmo, nota que hay algún ruido o alguna imagen diferente o extraña pues a lo que él había planteado desde el principio, bloquea el examen o lo anula. A propósito, nosotros, por ejemplo, en CEIPA tenemos una herramienta que se llama Respondus Lockdown Browser. Respondus Lockdown Browser lo que hace es cerrar o bloquear las demás ventanas del computador, los navegadores, los programas de procesamiento de texto, de presentaciones de Excel, y dejar al estudiante solamente en función del examen que uno creó. Respondus tiene un complemento que se llama Monitor. ¿Qué hace Monitor? Utiliza la cámara web del computador para grabar de manera constante, digamos, en tiempo real, al estudiante. Entonces, digamos que el computador no solamente graba, sino que él tiene un protocolo, uno le puede activar un protocolo para para que grabe lo que hace él a partir de, primero le identifica el documento para validar que sí sea él, después hace una prueba de imagen para que el estudiante, digamos, no se vea junto a otra persona. También se le hace una prueba de sonido para que el estudiante esté en un espacio donde no haya interferencia, donde prácticamente no haya ruido, y ya le deja ver el examen. Esa es una herramienta. Y otra herramienta que con certeza ya ustedes conocen o han tenido más contacto, ya es el Turnitin, que es una herramienta que valida si apartados de un documento son originales, ¿cierto? O si tienen copia, que al menos se cite la fuente. Es un programa que cruza la información de un documento con lo que encuentra en la red y él le da a usted un porcentaje de coincidencia respecto pues al documento original. De acuerdo a sus criterios evaluativos, usted podría perfectamente decir que si un documento tiene tanto por ciento de copia, pues no pasa, no va a, no va a ser evaluado o va a tener una nota, si estaba hablando por nota, pues va a tener una nota menor. Turnitin, entre otras herramientas, ayudan, por ejemplo, a calificar o a valorar trabajos de grado, de maestría o de doctorado. Ayuda a hacer una revisión previa en un proceso editorial de
edición de un libro o de una revista. Entonces, digamos que nos ha servido bastante. Lo digo en el contexto universitario y con certeza en el de estudiantil también. Muy bien, colegas. Muy bien. Vamos entonces a devolvernos un poco, porque quisiera compartir con ustedes un pequeño ejemplo de una herramienta. Voy a copiarles en el chat una noticia y les voy a compartir una herramienta con la cual se analizó esa noticia. Entonces voy a tomarme un momento acá, voy a dejar de compartir y les voy a escribir en el chat para que todos por favor lo abran. Les voy a escribir aquí una noticia. Pero aquí estoy solamente con, ya, ahí. Ese es un link de una noticia y acá hay una herramienta que se creó para evaluar a los estudiantes, por ejemplo, la comprensión de lectura frente a esa noticia. Entonces les voy a pedir que la lean a la noticia y Francisco, te voy a pedir a ti que, digamos, reúnas a los estudiantes en grupos para que revisen críticamente el instrumento de evaluación que se planteó allí. Miren que son dos links, una noticia y un formulario. Entonces les voy a pedir que lo abran los dos para que lo revisen y respondamos estas preguntas. Las voy a plantear acá y son las siguientes. Por acá. ¿Qué cambios le haría usted a la herramienta presentada para evaluar las medidas que tomó la alcaldía de Bogotá para controlar el COVID-19? Y si hay unos cambios que usted le haría, ¿cuáles serían? Y podemos, digamos, ya para evaluarlo posteriormente o para socializarlo, si quieren, por un foro, ¿cuáles son esos cambios que harían en un Google Forms o en un documento de Word, si lo quieren dejar solo planteado en el documento? ¿Está clara la actividad, colegas? Voy a compartirles acá para que las veamos, que no se las compartí. Ya. Voy a dejar esta pregunta acá. Entonces les voy a pedir que se reúnan. Francisco, ¿me puedes colaborar después de abrir el link para poder analizar tanto la noticia, que es como el objeto, y el instrumento que se usó para evaluar? ¿Grupos de cuántos quieres, Diego? De a 4 profesores, puede ser, Pacho. Ok. Profe, nomás son dos links, ¿cierto? Sí, ya lo mandé por el chat, profe. Pero nomás son dos. Sí, señor. Ok, gracias. Y la pregunta también quedó allí. Ok. Yo no veo sino un link. Profe, es porque están juntos. Hay una noticia, hay uno que termina en Ah, 29... ya. Sí, bueno, sí, señor. ya Muy lo bien. vi. Bueno, gracias. A usted, profe. ¿Son 5 minutos para hacer este trabajo, Diego? Sí, démosle 5 minuticos, Pacho, por favor. Perfecto. Entonces son 5 minutos para hacer este trabajo. Les va a llegar, les va a salir un avisito para que den a aceptar para unirse a las salas, ¿de acuerdo? Estábamos, digamos que, reflexionando sobre esa modalidad, ¿cierto? Sí. Esa evaluación para nosotros fácilmente se podría responder sin necesidad de leer el artículo. Entonces, pienso yo, por ejemplo, digamos que mi función ahora, que es trabajar con estudiantes de 10º y 11 en la articulación SENA con la educación media, sé que ellos se han vuelto muy perezosos para la lectura. Entonces, si yo les hago ese tipo de evaluación, les estoy dando pie para que ellos respondan esas preguntas sin necesidad de leer pues, específicamente el artículo. Entonces, también es cómo estamos nosotros formulando esas preguntas para que ellos tengan la necesidad de ir a hacer la lectura y analizar un poco qué es lo que van a responder. De acuerdo. Muchas gracias, profe. Colegas, esto es solo un ejemplo diseñado a propósito para que nos den ese tipo de retroalimentaciones, porque aquí el punto es mirar eso. Lo decían también aquí algunos colegas en el chat, no hay contexto, no se quiere decir, pues no se dice para qué es, está fuera de contexto, se debe contextualizar a las personas desde el inicio.
Cuando uno formula una pregunta en un cuestionario de este tipo, uno tiene primero que definir, primero, sobre qué voy a preguntar, o sea, el qué, el cómo. Como lo acaba de decir la profesora Caterine, ¿a quién? Son estudiantes de 10º y 11, ¿qué conozco yo de los estudiantes? O sea, este tipo de preguntas cuando yo la formulo, ¿quién me la va a responder? ¿Cómo está cargado de subjetividad esa persona para poderme responder esto? Tiene que ver Italia. ¿Cómo sé yo que una respuesta está aquí bien formulada cuando es abierta? ¿Cuándo formulo una pregunta abierta? ¿Qué parámetros doy para formular una pregunta abierta? ¿Qué tipo de texto espero en una respuesta abierta? ¿Cómo voy a evaluar una respuesta abierta? Si yo hago preguntas en escala numérica, ¿la variable va a quedar cualitativa o cuantitativa? ¿Cómo voy a procesar? Porque eso es un aspecto muy importante. ¿Cómo voy a procesar eso? Normalmente cuando las preguntas se formulan en variables cuantitativas, uno la debería dejar abierta y se le pide a la persona que escriba únicamente un número. Todas las demás, aunque sean con carácter, con etiqueta numérica, se debería manejar como cualitativas. Y nosotros como profesores, al momento de procesar esa información, debemos conocer bien esos aspectos. Por eso es tan delicado plantear una encuesta, por ejemplo. Y muchas veces las encuestas nos quedan con preguntas que nada tienen que ver o que las preguntas son mal planteadas. Varias empresas, por ejemplo, buscan para sus procesos de atención a los clientes o para encuestas de satisfacción de los clientes a personas que sepan de investigación cuantitativa y cualitativa para mostrarles cómo formular encuestas, porque estos cuestionarios uno cree, no, pues planteamos 10 preguntitas, pero ¿cómo las formulo? Si es bueno plantear 10, basta con 5. Son abiertas, son cerradas, son de selección múltiple, son de elección múltiple. ¿Cómo lanzo una pregunta de falso y verdadero? El formato de la evaluación que voy a formular da para que el estudiante muestre un cálculo, para que me muestre una gráfica, para que me interprete una gráfica. Y así van saliendo muchas más preguntas, colegas. Como les mencionaba muy al principio, e incluso Francisco la semana pasada, son pinceladas, son brochazos para que ustedes queden con certezas, pero también con incertezas, para que queden motivados a decir, bueno, yo que estoy dando lengua castellana, voy a plantear este tipo de herramienta. Yo que estoy enseñando matemáticas, pues voy a plantear este tipo de instrumento. Yo que estoy enseñando inglés, voy a plantear este test a partir de las 4 habilidades y así sucesivamente. No sé si hay algún comentario final de Francisco, el rector, o los colegas que están aquí con nosotros para que vayamos cerrando. Que me emocioné hablando y ya son las 7:30. No. Yo lo único que diría es, si se dan cuenta, hemos ido trabajando en 3 pilares: planeación, el uso de herramienta del rol del docente y la evaluación. Y son 3 pilares que no pueden ir desarticulados unos de otros. Y lo que les decía a algunos en el chat, la evaluación debe ir desde el primer momento en que yo estoy empezando a planear el curso, ya tengo que ir pensando cómo voy a evaluar, de tal manera que sea coherente y la evaluación vaya en línea con todos los objetivos que yo estoy buscando de aprendizaje de esto. Resalto algo de lo que decía Diego, es que una evaluación no es sacar una nota. Una evaluación es evidenciar que el estudiante aprendió las competencias que estaban unidas al conocimiento que yo le estoy mostrando y al que él se está acercando. Entonces no es simplemente, habrá momentos en que se tenga que aprender cosas, definiciones similares, ¿no? Pero habrá momentos en que eso lo tendrán que aplicar y al aplicarlo demostrar que no solo es algo de memoria, sino que es algo que ya tienen para su uso a través de todo lo que van a hacer en la vida, ¿no? Va un paso más allá. Ese es como uno de los grandes retos que tenemos en la virtualidad. Así es, Porque Francisco. la evaluación memorística carece de sentido en estos entornos, ¿cierto? No tiene razón estar pues haciendo este tipo de evaluaciones cuando digamos hay una cantidad de información a la mano. Entonces la invitación es cómo se debe evaluar, qué debemos evaluar, y por eso hemos tratado de conectar desde la planeación hasta la evaluación para poder garantizar un proceso de formación y de aprendizaje
para nuestros estudiantes. Así es, rector. De hecho, retomé la segunda reflexión que no había copiado bien ahora, y es precisamente esta. Debemos dejar de ver la evaluación como un proceso de premios y castigos, lo cual se produce cuando se genera una separación entre el proceso pedagógico y el proceso evaluativo. Digamos que cerrar la brecha del estudiante respecto al miedo al fracaso a través de una evaluación es una misión que aún en la presencialidad nosotros tenemos colegas. Porque un estudiante de entrada, digamos por su historia de vida y hasta por el modelo con el que todos fuimos formados, creemos que la evaluación es como el momento en que el profesor ya se frota las manos y dice aquí fue, este es mi momento. Y no, la idea es precisamente que la evaluación sea un momento en el que el estudiante sepa en qué momento va de su formación personal y cómo lo que él está mostrando está alineado, va en coherencia con lo que la institución en la que está, su sociedad, su modelo pedagógico está, digamos, mostrando que se necesita. O sea, es un punto de encuentro entre las necesidades y expectativas de los sujetos que intervienen en el proceso pedagógico. No es un momento de castigo, ni es un momento de premios. Es decir, la nota, así en palabras castizas, es un detalle, el número. Hola, buenas noches. Es cómo muestro yo y cómo muestra él a sí mismo qué es lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. Por eso la primera pregunta, colega, siempre es ¿a quién? ¿Quién es ese sujeto que está al otro lado? Porque si no, perdería su norte, que es precisamente ser formativa, porque para eso es que la queremos plantear. Así no sé, es. colega, si hay un aspecto más. Hola, hola. Sí, Francisco. Hola, como Camilo, mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, profe. Te cuento, muy interesante lo que usted plantea de cómo voy a identificar mi cliente, cómo les llego, bueno, quién es detrás de un computador, pero sí me gustaría de pronto que en algún momento, si, aunque no, o si da tiempo, me envíes un documento, por ejemplo, en la entidad donde yo trabajo, no calificamos cuantitativamente, sino cualitativamente. Y ha sido un proceso de pronto a veces difícil porque el sistema de educación de Colombia, el que tenga 5 es el mejor del ambiente de aprendizaje del aula. Y yo he identificado que aprendices que me sacan 5, pero el aprendiz que me sacó en 3,5, entonces yo lo voy a hacer a la práctica y es mucho mejor que el que sacó 5. Entonces creo que es muy importante lo que dice usted, es cómo vamos a evaluar a nuestros aprendices y lo que decías ahorita, que es que no siempre vamos a identificar el mejor aprendiz o el que no hace las cosas muy bien porque no conocemos un estilo de aprendizaje. Entonces me gustaría de pronto que me respondieras cómo ve usted, si hay tiempo pues, si no por interno, por un correo, cómo ven ustedes el CEIPA a las entidades que califican cualitativamente y no cuantitativamente. Pues voy a darte como una aproximación a una respuesta que tengo yo como profesor, pues como profesor, porque yo sí quisiera, por ejemplo, que el rector en su punto de vista, digamos, administrativo y también pedagógico, de su punto de vista. Cuando era profesor de colegio, a mí me preocupó mucho el decreto 1290, cuando dio, por ejemplo, esa autonomía para crear una escala de ¿cómo es? Superior, alto, etcétera, etcétera, porque digamos que bajo una sola nota entraba todo un rango de calificaciones que en ese momento cuantitativamente decía uno, pues el que sacó 5 le fue igual de bien que el que sacó 4,6, por así decirlo. Son como perspectivas de la evaluación. Cuando uno va a evaluar cualitativamente, paralelo a eso, hay que ver qué es lo que está, voy a ponerlo entre comillas, o digamos voy a acentuarlo, qué es lo que está midiendo la evaluación, qué es a lo que se está aproximando. Porque sí puede haber cierto tipo de competencias que se puedan valorar de manera cualitativa, pero es bastante relativo, depende de lo que estoy midiendo. Voy a ponerte un ejemplo. Frente a un cálculo matemático, yo me puedo dar cuenta a través del resultado al final, en el último renglón, si le fue bien. Si le fue bien, no. Si realizó el cálculo correcto. Y le pongo un chulito, está bueno. Pero yo como profesor de matemáticas, ¿qué estoy midiendo detrás de qué estoy viendo más bien detrás de ese proceso?
que haya leído bien el problema, que haya extraído bien los datos, que utilice los conceptos matemáticos, que operativamente le vaya bien, que modele el resultado o que lo interprete como es. Es decir, detrás de un número, de un cálculo numérico, hay un montón de cosas que yo puedo valorar cualitativamente. Y puedo incluso ayudarle al estudiante a detectar dónde se equivocó para que él también lo vea a la luz del resultado que obtuvo o que no obtuvo. Entonces, digamos que yo no soy la persona indicada para hablar por el CEIPA de cómo veo, cómo evalúan cuando es cualitativamente. Pero sí digo que dependiendo del proceso que se esté evaluando y de la competencia, como les mencionaba ahorita, el cómo es donde entra. Es decir, cómo voy a valorar el resultado que mostró el estudiante. Usted decía ahorita, profe, es que una persona sacó 5 y otra 3,5, pero es que en la práctica, ojo, en la práctica le fue mejor al que sacó 3,5. Entonces la pregunta es, ¿qué le faltó a la evaluación cuantitativa valorar respecto al asunto práctico cuando el estudiante fue a hacer la práctica? Es decir, ese es el qué estoy midiendo. El conocimiento de la memorización o el saberse el algoritmo, o cuando va y lo corre, o va y ejecuta el proyecto, o va y hace el presupuesto si le va a dar o no en la vida real. Y hay cosas, y esto es muy importante también, digamos que hay cosas del propio sujeto que se salen de los aspectos académicos o educativos. Hay personas, estudiantes, que por sus propias maneras de acercarse al objeto de conocimiento, por sus propias vivencias, pueden tener por fuera de la escuela, porque esto a modo personal lo he vivido con niños, por fuera de la escuela pueden dar cuenta de procesos, por ejemplo, matemáticos que en la escuela, la formalidad del proceso matemático en la escuela no dan cuenta, pero por fuera sí. Hay niños que son buenísimos haciendo cálculos en la calle cuando venden las golosinas, pero en la escuela no saben sumar. Que hay un libro, de hecho, que se llama en la vida 10 y en la escuela 0. En la escuela 1, no me acuerdo bien cuál es el nombre, pero es más o menos ese aspecto. No sé, rector, ¿usted qué opina al respecto? No, yo complementaría lo que estás diciendo, Diego, con, miren, todos los sistemas de evaluación son subjetivos. Así es. Y en cierta manera buscan medir lo que a algunos les interesa y no realmente, digamos, lo que debería ser pues, todo un proceso de formación. De hecho, es que es tan difícil medir todo un proceso formativo en todos sus aspectos para que fuera completamente integral. En ese sentido, yo lo que diría es, si el modelo de evaluación está claramente definido en el qué y en el quién y el cómo, pues debe ser coherente y debe permitir una buena evaluación de los estudiantes, independiente si es cuantitativo o cualitativo. A mí me gustan más las evaluaciones que son formativas, en el sentido que le permiten al estudiante no dar cuenta de un resultado, sino del proceso que ha vivido el estudiante y de cómo el estudiante ha podido transformar su vida desde el momento que entró a nuestra aula, porque creo que ahí es donde se genera un verdadero impacto en la educación. Conozco modelos cuantitativos muy bien estructurados, muy claros en el proceso de cómo se va a medir, de a quién van a medir y en qué lo van a medir. Y conozco procesos que no están tan bien estructurados y a veces caen en ligerezas que son muy complejas y entonces uno queda ahí como, bueno, y entonces sí o no, aprendió algo, no aprendió algo y cómo lo vamos a ver, cómo vamos a interpretar eso. Entonces el sistema de evaluación tiene que ser muy coherente para que pueda generar esa confianza, para que pueda generar esa transparencia y esa justicia que Diego tenía por ahí en uno de los acetatos para las personas y para los que van a evaluar también, por supuesto. Pero es un poco lo que nosotros lo vemos desde ahí, desde el CEIPA. Nosotros en este proceso que nos estamos yendo, implementando cada vez más el tema de formación por competencias, pues queremos irnos a una evaluación mucho más del proceso que del resultado y de cómo la persona se transforma y cómo poder medir no solamente la parte cognitiva, sino aspectos que ustedes tocaron, como el aspecto ético, como el disciplinar, los hábitos, la formación. O sea,
una evaluación integral de la persona. Eso sería, y eso es mucho más complejo porque ya no estamos hablando de si aprendió una teoría o si aprendió una sola teoría o si aprendió una serie de conceptos, sino que esos conceptos los pueda trasladar a su vida diaria y que esos conceptos le sirvan para enfrentar todos los retos que la vida le va a poner por encima. Entonces, no sé si eso ayuda un poco a esto. Sí, señor. Bueno, colegas, esa era como la idea, mostrarles a grandes rasgos lo que hemos construido, las reflexiones que hemos elaborado en torno a la evaluación, como el tercer pilar de los que mencionaba Francisco la semana pasada. Les llegó, me imagino, este fin de semana la notificación de que nuestras actividades van a continuar esta semana. No sé, Francisco, si quieres profundizar en esto para que las fechas o... Sí, recordarles. Hasta hoy tenemos para montar la propuesta, la plantilla del Ministerio de Educación de la unidad temática. Y tendremos hasta el jueves para montar el video. Aplazamos eso para que pudiéramos todos acceder a la información de evaluación el día de hoy y así tuviéramos más elementos para desarrollarla. Sé que algunas personas ya montaron las dos cosas, no pasa nada. Si consideran que está bien, tranquilos, déjenlos así. Si no, pueden cambiar y modificar sus envíos ajustándolos a lo que ustedes consideren. Nuestro encuentro del jueves es un encuentro así como todos bien importante y los esperamos a todos porque vamos a hacer el cierre de todo, vamos a procurar hacer una narrativa común de todo lo que hemos hablado, de tal manera que entre todos logremos ya llevarnos a la práctica estos elementos que les hemos querido mostrar y enseñar. Muy bien, entonces yo quiero agradecerles a todos por habernos acompañado en esta hora y media que estuvimos acá. Esta fue más larga que las otras dos, así que de entrada les agradezco su paciencia y que nos hayan acompañado en este espacio. Bien, una feliz noche para todos y espero que este pequeño seminario les haya ayudado. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, colegas. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche.